Hoy vamos a hablar de algo que todos enfrentamos a diario, las relaciones y la comunicación con los demás. ¿Alguna vez has sentido que te cuesta expresar tus ideas o que las personas no te entienden como quisieras? ¿Te has encontrado en situaciones donde el conflicto parece inevitable? Tranquilo, porque el estoicismo, una filosofía de vida con más de 2000 años de historia, tiene mucho que enseñarnos para mejorar nuestras relaciones y convertirnos en comunicadores más efectivos. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar nuestra forma de actuar y reaccionar. En este video, vamos a explorar cómo aplicar los principios estoicos para cultivar relaciones más saludables, sinceras y respetuosas. Veremos cómo aprender a escuchar mejor, ser más empáticos y comunicar nuestras ideas de manera clara y asertiva. Además, te compartiré varios ejemplos prácticos para que puedas empezar a mejorar tus relaciones desde hoy mismo. Si te interesa el crecimiento personal a través del estoicismo y quieres seguir aprendiendo cómo aplicar esta filosofía en tu vida diaria, no olvides suscribirte a Estoica Mundial y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Vamos a mejorar juntos. Sección 1. El control está en ti, no en los demás. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es entender que solo tenemos control sobre nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Todo lo demás, incluyendo cómo reaccionan o piensan los demás, está fuera de nuestro control. Esta idea, aunque parece sencilla, puede transformar radicalmente la manera en que nos relacionamos con los demás. En nuestras relaciones, es común intentar influir en los pensamientos y comportamientos de las personas que nos rodean. En muchas ocasiones, caemos en el error de querer cambiar al otro, de querer que piense o actúe de una determinada manera que consideramos correcta. Por ejemplo, en una discusión, podrías sentir la necesidad de que la otra persona vea las cosas desde tu punto de vista. Si no lo hace, puedes sentir frustración, incomprensión o incluso enfado. Sin embargo, según los estoicos, esa frustración surge de una expectativa irreal, la idea de que podemos controlar a los demás. Pero la realidad es que las acciones y pensamientos de las personas están completamente fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas situaciones. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Lo mismo ocurre con nuestras interacciones. Lo que nos perturba no es lo que las personas hacen o dicen, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante sus acciones y palabras. Un error frecuente en las relaciones es actuar desde la reactividad emocional. Cuando sentimos que estamos perdiendo el control de la situación o que la otra persona no nos está entendiendo, solemos actuar de manera impulsiva. Tal vez levantamos la voz, nos ponemos a la defensiva o respondemos de manera agresiva. Pero al hacer esto, perdemos la capacidad de actuar de manera racional y consciente. Los estoicos nos invitan a hacer una pausa y recordar que, aunque no podemos controlar a los demás, sí podemos elegir cómo actuar. Esa pausa nos permite cambiar el curso de la conversación y evitar que una simple diferencia de opiniones se convierta en un conflicto mayor. Ejemplo práctico: imagina que has quedado con tu pareja o un amigo para una cita importante y llegas tarde. Naturalmente, la otra persona podría estar molesta o decepcionada. En lugar de ponerte a la defensiva o justificar tus acciones con una excusa, puedes aplicar el enfoque estoico. Recuerda que no puedes cambiar cómo se siente esa persona en este momento. No puedes controlar sus emociones. Lo que sí está bajo tu control es cómo decides reaccionar. Puedes escuchar con calma lo que te están diciendo y, en lugar de reaccionar con irritación, expresar tu punto de vista de manera tranquila y respetuosa. Esta capacidad para mantener la serenidad no solo evita que la situación escale, sino que también fomenta una comunicación más abierta y honesta. Supón que en tu trabajo un compañero te critica por no haber cumplido una tarea a tiempo. Si adoptas una postura defensiva, podrías argumentar que tu carga de trabajo es excesiva o que las circunstancias no te permitieron cumplir el plazo. Pero según el enfoque estoico, en lugar de concentrarte en lo que no puedes controlar, la percepción o la reacción del otro, enfócate en lo que sí está bajo tu dominio, tu actitud y cómo manejas la situación. Podrías responder con serenidad, diciendo algo como: entiendo tu frustración. Lamento no haber cumplido con la tarea a tiempo.
Voy a revisar mi proceso para evitar que vuelva a suceder. De esta manera, tomas responsabilidad por tus acciones sin permitir que la crítica se convierta en una fuente de conflicto emocional. La clave aquí es desarrollar la conciencia de lo que está en nuestras manos y lo que no. Mientras que el comportamiento de los demás es incontrolable, tu capacidad para manejar tus respuestas es ilimitada. Puedes elegir responder con calma, respeto y racionalidad. Este poder interior es lo que, para los estoicos, define la verdadera libertad, ser dueño de tu propia conducta, incluso en situaciones donde parece que las emociones pueden desbordarse. Un último ejemplo para reforzar esta idea: piensa en una situación donde un amigo cercano o un familiar te hace una crítica que consideras injusta. Naturalmente, podrías sentirte herido o molesto. Podrías responder con enojo, pero esa reacción solo intensificaría el conflicto. En lugar de eso, podrías aplicar la enseñanza estoica. Reflexiona: no puedo controlar lo que mi amigo piensa o siente en este momento, pero sí puedo controlar cómo voy a responder. Entonces, en lugar de dejar que el malestar se apodere de ti, puedes responder con calma, preguntándole por qué se siente así o pidiendo más detalles. Este enfoque no solo reduce la tensión, sino que también abre la puerta para una conversación más constructiva y madura. Sección 2. Practica la escucha atenta. La buena comunicación no solo consiste en hablar, sino también en saber escuchar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de ser abierto a las opiniones y palabras de los demás. Para los estoicos, escuchar no es solo un acto pasivo, sino una manifestación de respeto y humildad. Escuchar atentamente nos permite conocer mejor a los demás y responder de manera más consciente y efectiva, lo que en última instancia fortalece nuestras relaciones. A menudo, en nuestras interacciones, cometemos el error de no escuchar con atención. En lugar de concentrarnos en lo que la otra persona está diciendo, nuestra mente está ocupada en lo que vamos a responder o en cómo vamos a defender nuestro punto de vista. Esto no solo genera malentendidos, sino que también crea una barrera emocional entre nosotros y los demás. La otra persona puede sentir que no estamos realmente interesados en lo que tiene que decir, lo que puede generar frustración y distanciamiento. La escucha activa implica estar plenamente presente en la conversación, sin distracciones. Requiere no solo escuchar las palabras, sino también prestar atención al lenguaje corporal, al tono de voz y a las emociones detrás de lo que se dice. Al hacer esto, podemos entender más profundamente lo que la otra persona está tratando de comunicar, más allá de las palabras. Como decía Séneca, dos cosas te caracterizan: tu paciencia cuando no tienes nada, y tu actitud cuando lo tienes todo. La paciencia es clave en la escucha atenta, implica no apresurarse a hablar, sino tomarse el tiempo para comprender verdaderamente lo que el otro está diciendo. Una de las principales razones por las que fallamos en escuchar es porque, en el fondo, queremos imponer nuestro propio punto de vista o sentir que tenemos razón. Sin embargo, si adoptamos una actitud más humilde, reconociendo que no siempre tenemos la verdad absoluta y que siempre podemos aprender algo de los demás, es más fácil abrirnos a la escucha atenta. Este enfoque también nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones durante la conversación, evitando que nuestras respuestas sean impulsadas por el ego. Ejemplo práctico: imagina que estás en una discusión con un amigo sobre un tema delicado. Mientras él está hablando, ya estás pensando en cómo vas a refutar su argumento, sin prestar suficiente atención a lo que está expresando. Sin embargo, si en lugar de interrumpir o de preparar tu defensa, te enfocas en escuchar con interés genuino, es más probable que puedas comprender mejor su perspectiva, lo que podría llevar a una resolución más pacífica del conflicto. Además, al mostrar que estás dispuesto a escuchar, fomentas un ambiente de respeto mutuo y confianza. El poder de las preguntas aclaratorias también juega un papel crucial en la escucha activa. A menudo, lo que decimos puede ser malinterpretado, ya sea por la forma en que lo expresamos o por cómo el otro lo percibe. Si algo no está claro o te genera dudas, en lugar de suponer o reaccionar, puedes hacer preguntas para aclarar el significado de lo que te están diciendo. Por ejemplo, podrías decir: ¿podrías explicarme mejor qué quisiste decir con eso, o cómo te hizo sentir esa situación? Estas preguntas no solo muestran que estás comprometido con la conversación, sino que también ayudan a evitar malentendidos y a profundizar en el tema.
Además, es importante mostrar empatía hacia el punto de vista de la otra persona, incluso si no estás de acuerdo. Ser empático no significa que tengas que cambiar de opinión, sino que reconozcas y valides las emociones del otro. Si alguien te está contando una experiencia difícil, en lugar de restarle importancia o dar una solución rápida, puedes simplemente decir, entiendo por qué te sientes así. Este simple acto de reconocimiento puede hacer que la otra persona se sienta comprendida y valorada, lo que fortalece la conexión entre ambos. Otro ejemplo práctico, supón que un familiar está hablando sobre una situación que le causa estrés. En lugar de interrumpir para ofrecer consejos o minimizar su preocupación, puedes escuchar atentamente y luego decir, parece que esto realmente te está afectando, ¿quieres contarme más sobre cómo te sientes al respecto? Esta respuesta muestra que estás interesado en su bienestar y que te importa lo que tiene que decir. A menudo, las personas no buscan soluciones inmediatas, sino a alguien que les escuche y entienda. La escucha atenta no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también es beneficiosa para nuestro crecimiento personal. Cuando escuchamos con atención, aprendemos más sobre los demás, ampliamos nuestra perspectiva y nos volvemos más comprensivos y pacientes. Además, como mencionaba Marco Aurelio, el escuchar con humildad nos enseña a dejar de lado nuestro ego y a estar abiertos a las ideas y puntos de vista que quizás nunca habíamos considerado. Conclusión de la sección, escuchar con atención es una habilidad que todos podemos cultivar y que tiene un impacto directo en la calidad de nuestras relaciones. Al escuchar activamente, con preguntas aclaratorias y empatía, mostramos respeto hacia los demás y fomentamos un ambiente de confianza y comunicación abierta. Como enseñan los estoicos, la humildad y el respeto son claves para mantener relaciones saludables y equilibradas, y la escucha atenta es una de las mejores formas de demostrar ambas. Sección 3. No tomes las cosas de manera personal. Uno de los obstáculos más comunes en la comunicación es cuando tomamos las cosas de manera personal. En nuestras interacciones diarias, es fácil sentirnos heridos o atacados cuando alguien nos critica o nos habla de una forma que no nos gusta. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no debemos permitir que las opiniones o acciones de los demás nos afecten profundamente. Esto no solo nos ayuda a mantener la calma y la serenidad, sino que también nos permite comunicarnos de manera más efectiva. Para los estoicos, la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de controlar nuestras reacciones y no dejarnos llevar por lo que los demás dicen o hacen. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda que las palabras de los demás solo tienen el poder que nosotros les damos. Si permitimos que una crítica o un comentario negativo nos afecte profundamente, le estamos dando a esa persona un control innecesario sobre nuestras emociones. En cambio, si mantenemos la perspectiva estoica, nos damos cuenta de que esas opiniones no nos definen ni afectan nuestro valor como personas. Tomar las cosas de manera personal es un hábito que muchas veces proviene del ego. Queremos ser valorados y apreciados, y cuando eso no ocurre, nuestra autoestima se ve afectada. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña a deshacernos de esa dependencia. Nuestra valía no debe depender de las opiniones o acciones de los demás, sino de nuestra propia integridad y de cómo respondemos a las situaciones. Esto nos da un poder interno que nadie puede arrebatarnos, porque está basado en nuestra percepción de nosotros mismos, no en la de los demás. Un punto clave es reconocer que lo que otros dicen o hacen refleja más sobre ellos mismos que sobre nosotros. Cada persona tiene sus propios prejuicios, experiencias y emociones, y estas influyen en la manera en que se comportan y se comunican. Si alguien te critica, podría estar proyectando sus propias inseguridades o frustraciones. La crítica, en muchas ocasiones, tiene más que ver con el estado emocional de la otra persona que con algo que realmente tenga que ver contigo. Ejemplo práctico. Imagina que un compañero de trabajo te critica de manera negativa por no haber terminado una tarea a tiempo. Tu reacción inicial podría ser la de sentirte atacado, ofendido o incluso injustamente tratado. Sin embargo, si adoptas el enfoque estoico, puedes dar un paso atrás y preguntarte, ¿esta crítica realmente me define? La respuesta, según los estoicos, es no. La crítica en sí misma no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Lo importante es cómo decides interpretar esa crítica. Puedes reflexionar si hay algo de verdad en lo que se te dice. Si es así,
úsalo como una oportunidad para mejorar. Si no, simplemente déjalo pasar, sin permitir que una opinión externa influya en tu paz interior. Este principio es particularmente útil en situaciones donde nos enfrentamos a críticas o comentarios que parecen injustos. Si alguien te hace una crítica sin fundamento, en lugar de reaccionar con ira o frustración, puedes practicar la indiferencia estoica. En lugar de permitir que esa crítica te afecte, puedes reconocer que no define quién eres y que no tiene por qué alterar tu bienestar emocional. Este tipo de autocontrol no solo te permite mantener la calma, sino que también evita que el conflicto escale. Piensa en una situación familiar, donde un ser querido te hace un comentario hiriente o te critica por algo que hiciste. En lugar de reaccionar con dolor o resentimiento, puedes aplicar los principios del estoicismo. Pregúntate, ¿realmente esta opinión refleja quién soy? ¿O simplemente es la perspectiva de otra persona que, como todos, tiene sus propias limitaciones? Al hacerlo, te das cuenta de que no tiene sentido tomar las palabras de los demás de manera personal, especialmente cuando no están basadas en una verdad objetiva. Puedes escuchar con calma, reflexionar si hay algo útil en lo que se te dice, y si no, dejarlo pasar sin que afecte tu estado emocional. El poder de la interpretación, Epicteto decía, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Este principio es fundamental cuando se trata de no tomar las cosas de manera personal. Los eventos externos, como una crítica o un comentario negativo, no tienen un significado intrínseco. Somos nosotros quienes les damos significado a través de nuestra interpretación. Si interpretamos la crítica como un ataque personal, naturalmente nos sentiremos heridos o enfadados. Pero si la interpretamos como simplemente una opinión más, sin ningún poder sobre nuestra valía, podemos mantenernos serenos y sin perturbar nuestra paz interior. Consejo práctico para aplicar este principio en tu vida diaria: la próxima vez que alguien te haga un comentario que te moleste, detente un momento antes de reaccionar. Tómate unos segundos para preguntarte, ¿esta opinión realmente refleja quién soy? ¿O simplemente es la perspectiva de esta persona? Este pequeño cambio en la forma de procesar los comentarios puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y cómo respondes. Con la práctica, empezarás a notar que muchas de las cosas que solían afectarte ya no lo hacen, porque habrás desarrollado una mayor fortaleza emocional y autocontrol. No tomar las cosas de manera personal es uno de los principios más liberadores del estoicismo. Nos permite proteger nuestra paz interior y mantenernos en control de nuestras emociones, independientemente de lo que otros piensen o hagan. Al dejar de depender de las opiniones externas para definir nuestro valor, ganamos una libertad emocional que nos permite afrontar la vida con más serenidad y confianza. Así que la próxima vez que enfrentes una crítica o comentario negativo, recuerda, no tiene el poder de afectarte a menos que tú se lo des. Sección 4. La importancia de la empatía en el estoicismo. Ser empático significa ponerte en los zapatos de la otra persona y tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Séneca, otro gran estoico, hablaba de la importancia de la empatía para crear vínculos más fuertes y humanos. Cuando somos capaces de entender los pensamientos y emociones de los demás, es más fácil comunicarnos de manera efectiva y evitar conflictos innecesarios. A veces olvidamos que los demás también tienen sus luchas internas. Si alguien está de mal humor o actúa de manera desagradable, en lugar de reaccionar de forma negativa, podemos practicar la empatía, entendiendo que tal vez esa persona está lidiando con problemas que desconocemos. Imagina que un amigo cercano ha estado distante y poco comunicativo últimamente. En lugar de asumir que tiene algo en tu contra, podrías practicar la empatía y preguntarte si tal vez está pasando por algo difícil. Pregúntale cómo está y muéstrale que estás disponible para ayudar. Esto no solo mejora la comunicación, sino que también fortalece la relación. Sección 5. El poder del silencio. El silencio es una herramienta poderosa en la comunicación, y los estoicos lo entendían profundamente. A veces, no decir nada es mucho más efectivo que responder inmediatamente. En nuestra vida cotidiana, tendemos a llenar los vacíos de las conversaciones con palabras impulsivas, muchas veces sin pensar en las consecuencias de lo que decimos. Sin embargo, el silencio nos ofrece una oportunidad invaluable, el tiempo necesario para reflexionar antes de actuar. Para los estoicos, el silencio no era una señal de debilidad o de falta de respuesta, sino todo lo contrario.
Era un signo de autocontrol, de sabiduría y de dominio sobre las emociones. El filósofo Séneca, por ejemplo, enfatizaba la importancia de no dejarse llevar por la ira o la impulsividad en el habla, recordándonos que muchas veces una respuesta apresurada puede agravar los problemas en lugar de solucionarlos. Controlar nuestras emociones y palabras es crucial para evitar malentendidos, conflictos innecesarios y herir a los demás. En situaciones tensas o desafiantes, donde nuestras emociones están en juego, la tentación de responder inmediatamente es muy grande. Sin embargo, el estoicismo nos invita a detenernos, reflexionar y, si es necesario, permanecer en silencio. Este pequeño espacio de silencio no solo nos permite calmar nuestras emociones, sino también evaluar mejor la situación y decidir cómo queremos responder de manera más inteligente y efectiva. El filósofo Epicteto también nos enseñaba que debemos ser cautelosos con nuestras palabras, ya que una vez dichas, no pueden retirarse. Por ello, el silencio ofrece una protección ante las respuestas que podríamos lamentar más tarde. Una pausa estratégica puede marcar la diferencia entre una reacción destructiva y una respuesta constructiva. Ejemplo práctico: imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega te hace una crítica injusta frente a los demás. Tu reacción natural podría ser la de defenderte inmediatamente, incluso con cierto tono de enojo. Sin embargo, si aplicas el principio estoico del silencio, podrías detenerte por un momento antes de responder. Ese pequeño espacio de tiempo te permite procesar la crítica sin dejarte llevar por la ira, y podrías responder de una manera más tranquila y profesional, o incluso decidir que no es necesario responder en absoluto. A menudo, ese pequeño momento de reflexión puede evitar que la situación escale y se convierta en un conflicto mayor. El silencio también es una forma de autocontrol ante el insulto. Cuando alguien nos insulta o nos ataca verbalmente, la reacción más común es responder con la misma intensidad. Pero, al practicar el silencio, rompemos ese ciclo. El estoicismo nos enseña que no tenemos que reaccionar a cada provocación. Si alguien te insulta, en lugar de responder de manera impulsiva, puedes optar por el silencio y darte un momento para pensar si realmente vale la pena reaccionar. A menudo, el simple hecho de no responder puede desarmar a la otra persona y evitar que la situación se convierta en una discusión más seria. El emperador Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba del poder de no sentirse obligado a tener una opinión sobre todo. Este concepto se puede aplicar también a nuestras interacciones diarias. No siempre es necesario expresar nuestras ideas o defendernos en cada situación. A veces, el silencio puede ser más sabio que cualquier argumento, ya que demuestra una confianza interna que no necesita validación externa. Al permanecer en silencio, demostramos que no estamos a merced de nuestras emociones ni de las expectativas de los demás. El silencio también puede ser una herramienta valiosa para la reflexión. En una discusión, tendemos a escuchar con la intención de responder en lugar de escuchar para comprender. Sin embargo, si nos permitimos un momento de silencio después de que alguien ha hablado, no solo estamos mostrando respeto hacia lo que se ha dicho, sino que también nos estamos dando el tiempo para considerar cuidadosamente nuestra respuesta. Esta pausa puede ayudarnos a evitar malentendidos y a formular una respuesta que realmente aporte a la conversación en lugar de generar más tensión. Otro ejemplo práctico: supón que estás discutiendo con un amigo sobre un tema importante y él dice algo que te molesta profundamente. En lugar de responder de inmediato y decir algo de lo que podrías arrepentirte, tomas un momento de silencio para reflexionar. Durante ese breve espacio de tiempo, te das cuenta de que lo que dijo tu amigo no fue un ataque personal, sino simplemente su manera de ver las cosas. Al practicar el silencio, te das la oportunidad de calmarte y responder de una manera más constructiva, evitando que la conversación se convierta en una discusión acalorada. Además, el silencio también tiene el poder de revelar las verdaderas intenciones de la otra persona. A veces, cuando alguien nos provoca o nos insulta, lo hace esperando una reacción inmediata. Al no reaccionar, permitimos que sus palabras pierdan fuerza. La otra persona podría incluso reconsiderar lo que dijo al ver que no ha logrado su objetivo de provocarnos. Este es otro ejemplo del poder transformador del silencio en la comunicación. El silencio es una herramienta subestimada en la comunicación, pero su poder es inmenso. Nos permite mantener el control en situaciones difíciles, evitar respuestas impulsivas y crear un espacio para la reflexión.
Al practicar el silencio en los momentos adecuados, no solo mejoramos nuestra capacidad para comunicar de manera más efectiva, sino que también protegemos nuestra paz interior. La próxima vez que te enfrentes a un conflicto o crítica, recuerda que a veces la mejor respuesta es el silencio. Sección 6. Sé claro y directo, sin herir a los demás. Otra clave para una buena comunicación, desde la perspectiva estoica, es la claridad. Decir lo que pensamos de forma directa pero respetuosa. A veces, por miedo a herir a los demás, evitamos decir lo que sentimos, lo que lleva a resentimientos y confusiones. Sin embargo, es posible ser honesto sin ser cruel. Séneca decía que debemos decir la verdad, pero hacerlo de una forma que no dañe innecesariamente. La franqueza es esencial para evitar malentendidos, pero debe ir acompañada de consideración por los sentimientos del otro. Si un amigo te pide un favor que no puedes cumplir, en lugar de inventar excusas o decir sí para no herirlo, puedes decir algo como, aprecio que confíes en mí, pero en este momento no puedo ayudarte como me gustaría. De esta manera, eres honesto y directo, pero también respetuoso. Sección 7. Desarrolla la paciencia. Finalmente, la paciencia es una virtud fundamental que, según los estoicos, puede transformar nuestras relaciones y nuestra comunicación. En el día a día, la falta de paciencia es una de las principales causas de frustración en nuestras interacciones con los demás. Queremos que las cosas sucedan rápidamente, que las personas cambien de inmediato, que entiendan nuestro punto de vista al instante o que respondan de la manera en que esperamos. Sin embargo, las relaciones humanas son complejas y requieren tiempo, comprensión y esfuerzo para evolucionar. Para los estoicos, la paciencia es una manifestación del autocontrol, una cualidad que nos permite mantener la calma en medio de la adversidad y actuar con sabiduría en lugar de con impulsividad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía, la paciencia es la clave de la serenidad. Este pensamiento refleja que, al ser pacientes, no solo manejamos mejor nuestras emociones, sino que también creamos un ambiente propicio para una comunicación más saludable y efectiva. La impaciencia, en cambio, genera tensión y muchas veces provoca conflictos innecesarios. Por ejemplo, en una conversación en la que intentamos explicar algo importante y la otra persona no lo comprende de inmediato, nuestra tendencia natural podría ser perder la calma o frustrarnos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no podemos controlar la velocidad con la que los demás procesan la información ni cómo reaccionan a lo que decimos. Lo que sí podemos controlar es nuestra propia reacción y actitud en esos momentos de incomprensión. Al desarrollar la paciencia, nos volvemos más capaces de mantener la calma y de encontrar formas más efectivas de comunicar nuestras ideas. La paciencia no es solo una espera pasiva, sino una actitud activa de comprensión y empatía. Esto significa que, al ser pacientes, no estamos simplemente aguantando o esperando que la otra persona finalmente entienda, sino que estamos demostrando un respeto profundo por su proceso. Cada individuo tiene su propio ritmo de aprendizaje, sus propias emociones y su propio camino. Al ser pacientes, estamos reconociendo y aceptando estas diferencias, y en lugar de imponer nuestras expectativas, nos adaptamos a las circunstancias con serenidad. Ejemplo práctico. Imagina que estás enseñando a un colega un procedimiento nuevo en el trabajo, pero no lo entiende con la rapidez que esperabas. La reacción común podría ser la de impacientarse, pensar que no está prestando suficiente atención o que simplemente no es capaz. Sin embargo, si aplicas la paciencia estoica, podrías tomar un respiro y recordar que no todos aprendemos al mismo ritmo. En lugar de apresurar el proceso o mostrar frustración, puedes encontrar una nueva manera de explicar el procedimiento, ofrecer más ejemplos o incluso darle más tiempo para practicar. Al hacerlo, no solo estás fomentando un ambiente de trabajo más colaborativo y respetuoso, sino que también estás facilitando una comunicación más efectiva y creando un espacio donde ambas partes se sientan comprendidas y apoyadas. La paciencia también es esencial en momentos de conflicto. Cuando nos enfrentamos a desacuerdos o discusiones, es natural querer que la otra persona vea las cosas desde nuestra perspectiva rápidamente. Sin embargo, las emociones humanas no funcionan de esa manera. Las personas, cuando están alteradas o emocionalmente cargadas, necesitan tiempo para procesar lo que se les está diciendo. Si esperamos que alguien cambie de opinión o se calme de inmediato, es probable que nuestra impaciencia solo aumente la tensión.
En lugar de eso, el estoicismo nos enseña a darle tiempo al otro para reflexionar y procesar, en lugar de apresurar una solución que puede no ser la más adecuada. Supón que tienes una discusión con un amigo cercano sobre un tema sensible. En medio de la conversación, te das cuenta de que tu amigo está emocionalmente afectado y no está dispuesto a escuchar o razonar en ese momento. En lugar de insistir en que vea tu punto de vista de inmediato o continuar argumentando, podrías practicar la paciencia. Dale tiempo para calmarse y quizá decidan retomar la conversación en otro momento, cuando ambos estén más tranquilos. Esta pausa no solo permite que la situación se enfríe, sino que también evita que el conflicto escale innecesariamente. La paciencia, en este caso, actúa como una herramienta para preservar la relación y garantizar que la comunicación futura sea más productiva. La paciencia también se aplica a uno mismo. No siempre seremos capaces de comunicar nuestras ideas a la perfección o reaccionar de manera estoica en todas las situaciones. El proceso de mejorar nuestras habilidades de comunicación y nuestras relaciones es un camino que lleva tiempo, y es importante que no seamos demasiado duros con nosotros mismos cuando cometemos errores. El crecimiento personal es gradual, y desarrollar la paciencia con uno mismo es tan importante como ser paciente con los demás. Al aceptar que no siempre seremos perfectos, nos liberamos de la presión de tener que hacerlo todo bien en todo momento, lo que a su vez nos permite aprender de nuestras experiencias con mayor facilidad. El valor de la paciencia en las relaciones a largo plazo. Las relaciones profundas y duraderas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren esfuerzo constante, comprensión y, sobre todo, paciencia. Ya sea en una relación de pareja, una amistad o una relación laboral, la paciencia es lo que permite superar los momentos difíciles y los malentendidos. A medida que cultivamos la paciencia, creamos un ambiente donde las personas se sienten seguras para expresarse, sabiendo que serán escuchadas y comprendidas, incluso si no se llega a un acuerdo inmediato. Conclusión: el estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para mejorar nuestras relaciones y ser mejores comunicadores. A través del desarrollo de la paciencia, no solo mejoramos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la comunicación diaria, sino que también fomentamos un entorno donde las relaciones pueden crecer y prosperar. Recuerda que no puedes controlar a los demás ni el ritmo en que cambian o aprenden, pero sí puedes controlar tu respuesta hacia ellos. Al practicar la paciencia, te das a ti mismo y a los demás el espacio necesario para construir relaciones más sólidas, comprensivas y respetuosas. Espero que estos consejos te hayan sido útiles y te animo a que los pongas en práctica en tu vida diaria. Recuerda, mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación requiere paciencia y constancia, pero con las enseñanzas del estoicismo, podemos lograrlo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a Estoica Mundial para seguir aprendiendo cómo aplicar esta filosofía en diferentes áreas de tu vida. Y si quieres profundizar aún más, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde exploramos cómo gestionar las emociones y mantener la calma en situaciones difíciles, otro pilar clave del estoicismo que te ayudará a tener relaciones más equilibradas. Nos vemos en el próximo video.